Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Llegamos a esta cuarta lección del curso Introducción Avanzada a la Biblia y para hoy vamos a ver crítica textual, su razón de ser. Resulta que el tema de la crítica textual es muy complejo y probablemente necesitaríamos un curso completo para entenderlo mejor. Pero en este curso hemos decidido tener dos secciones para él. Hoy vamos a ver su razón de ser y en el próximo veremos su complejidad. Pues bien. Antes de adentrarnos al tema para entenderlo un poquito mejor, vamos a ver tres hechos que son clarísimos, son verdades. Número uno, la Biblia no se escribió en español, sino en hebreo, en arameo y en griego. A veces nosotros tenemos la idea, ¿no?, de que la Biblia se escribió en español, puesto que en español nosotros tenemos nuestras traducciones, la Reina Valera sobre todo, y consideramos que la Reina Valera es la Biblia por excelencia, ¿no? Porque suponemos o presuponemos que se escribió en nuestro idioma, pero resulta que no es así. El Señor no utilizó el español, ni el inglés, ni el alemán, ni el ruso, ni el polaco, ni el chino para revelar su palabra, sino escogió el hebreo, el arameo y el griego. ¿Qué razones tuvo? No la sabemos. El Señor es sabio, definitivamente, y hace siempre lo mejor. Pero es una verdad que nosotros tenemos que reconocer. Nosotros en español tenemos traducciones. La Reina Valera es una traducción. La Nueva Versión Internacional es otra traducción. Biblia Dios habla hoy es otra traducción. La Palabra de Dios para todos es otra traducción. La Biblia fácil de leer, etcétera, ¿no? Todas esas son traducciones y van a tener un peso considerable, mayor o menor, y vamos a tener una clase específica para las traducciones. Pero en el momento, para este momento, vamos a reconocer que la Biblia no se escribió en español originalmente, sino en hebreo, en arameo y en griego. Número dos, la Biblia no fue impresa, sino que se escribió de manera manuscrita, es decir, los apóstoles dictaron, los profetas dictaron, o algunos de ellos probablemente agarraron la pluma para escribir, pero escribieron con la mano, no impresa, con la mano. Y las copias que se hicieron de esos manuscritos originales se hicieron a mano también. La imprenta vino a ser inventada ya 1500 años después. Y eso significa que por más de 1000 años, 1500 años, la Biblia siempre se copió a mano. Y eso implica problemas de caligrafía. Algunos manuscritos tienen una letra muy linda, otros no. Problemas de ortografía que también se metían dentro de errores en todo el sentido de la palabra dentro de los manuscritos. Y número tres, la Biblia no se escribió en papel, sino en papiro, más tarde en pergamino. Pues vamos a explicar un poquito mejor estas tres. Decíamos que la Biblia no se escribió en español, se escribió en griego. Lo primero que tenemos ahí en la columna de la mano izquierda es griego. En arjé, en hologos. Kai hologos en prostón theon, kai theos en hologos. Juntos en el arqué, proston theon. Literalmente dice, en un principio era o estaba la palabra y la palabra era o estaba con Dios y Dios era la palabra. Este era o estaba en un principio con Dios. Muy bien. Es uno de los textos más fáciles de traducir de la Biblia, hay otros más complejos, pero lo ponemos así simplemente como ejemplo. Vemos nosotros entonces cómo se escribe el griego, pues, es lo que Dios eligió para el Nuevo Testamento. Resulta que para el Antiguo Testamento el Señor eligió el hebreo. Algunos pasajes de la Biblia están escritos en arameo y entre hebreo y arameo no se nota diferencia cuando se ve lo escrito. Aquí tenemos nosotros el texto de Deuteronomio 6:4. Shema Yisrael, Adonai, el nombre impronunciable del Señor, por eso no lo pronuncio, sino digo Adonai, que quiere decir mi Señor. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno.
Resulta que el verbo ser, uno es, que tiene la Biblia, es añadido, porque en hebreo no existe ese verbo ser copulativo. Desde que, como no existe, hay que añadirlo. Esto es típico de los traductores. No es un error de traducción, simplemente que un idioma no es igual a otro y por lo tanto hay cosas que ellos dan por supuesto y que nosotros tenemos que poner por escrito. Beahavta y amarás et Adonai al Señor Eloheinu, perdón, Eloheija, tu Dios, aquí ya no es Eloheinu, nuestro Dios, sino Eloheija, tu Dios, Bekol libabja, u bekol nefeshja, u bekol o bejol me odeja. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bien, entonces tenemos aquí simplemente una muestra del hebreo y una muestra del griego. Idiomas que el Señor decidió utilizar, los idiomas bíblicos. Entonces nosotros tenemos una traducción, sí. En segundo lugar, se escribió pues a mano. Aquí tenemos nosotros una copia de un manuscrito muy prestigiado, uno de los mejores manuscritos. Se le conoce como el manuscrito sinaítico, que está a 4 columnas enunciales. Em, Veíamos la vez pasada que unciales significa que se escribió con a la altura, o mejor dicho, se le llama unciales porque cada una de estas letras es del tamaño de una uña, por eso le llaman unciales. Y se escribió todo en mayúsculas. Mencioné la vez pasada porque tengo un curso de griego y ahí tocaba este punto. En este curso no hemos dicho eso. Entonces, por eso se le llama unciales, porque cada una de las letras era del tamaño de una uña. Pues este es uno de los mejores manuscritos. Y si nosotros vemos, es un poquito difícil comprender la caligrafía, aunque todo está en mayúsculas. Además, podemos ver que por ser manuscrito existen errores. Este, una vez más, es uno de los mejores manuscritos que tenemos y sin embargo, podemos ver que tiene anotaciones, es decir, en determinado momento a alguien le pareció que había que hacer una anotación acá, bien sea un comentario extra para explicar el texto o bien sea que consideró que en el texto había un error y pone el texto como debe ser. Bueno, si el mejor de los manuscritos tiene estas anotaciones, ya nos imaginamos que existen otros que son un poquito más deficientes. ¿Qué sucede cuando uno escribe algo a mano? Que comete errores. Es parte de el proceso de escribir. Va a cometer errores. Entonces, estos manuscritos contienen errores, algunos de ellos pequeñitos, que ponemos una letra en vez de otra letra, que nos falta un punto y a veces se cambia el sentido, pero no es difícil detectar dónde está el error. A veces copiamos una línea menos, una línea más, cambiamos una palabra por la otra. La mayoría de los errores que los manuscritos tienen son errores no intencionales. Los escribas no querían cometer el error, ¿sí? Pero son errores porque ellos eran humanos y errar es humano. Este problema tenemos entonces con los manuscritos. Además de eso, la Biblia no se escribió pues en papel, decíamos en esas tres verdades o tres hechos, sino se escribió en papiro. El papiro es un bejuco que crece en el Nilo. Aquí tenemos nosotros la hoja del papiro, ¿no? Y los bejucos que sostienen esas hojas son las que se utilizan para fabricar el papiro. Pues sobre una mantita, hoy en día de tela se hace el papiro, ¿no? Pero en aquella época sobre un tipo de manta se ponían barritas, se partían estos bejucos se partían en diferentes barritas, como se puede ver ahí, se le quitaba la cáscara y se dejaba solamente el centro de madera. Se fabricaba una línea doble, es decir, se ponían reglitas para abajo y luego reglitas paralelas. Y esto se majaba y se secaba hasta que se adelgazaba a la forma de una hoja de papel. Precisamente, nuestra palabra papel proviene de la palabra papiro.
Pero el papiro, técnicamente hablando, es esto. Ahora, ¿cuál es el problema con que se haya escrito el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento en papiro? Que el papiro es un material bastante frágil, perecedero, es decir, se arruina rápido. Entonces, lo original de Mateo, por poner un ejemplo, o la carta original a los romanos, nosotros no la tenemos, porque esa se escribió en papiro y el papiro se arruina muy rápido, no permite su utilización. Nuestro papel, nuestra hoja de papel es mucho más resistente que el papiro, pero ninguna hoja de papel hoy en día duraría más de 1000 años, por decirlo así. Entonces, el papiro se acaba muy rápido. Hubo un momento en que un rey de una ciudad del Asia se dedicó a hacer una gran biblioteca. Pedía de Egipto, porque el papiro surgía sola, o nacía solamente en Egipto, ahí se fabricaba. Pedía de Egipto grandes cantidades de papiro para hacer su biblioteca, pero debido a que el rey de Egipto ya no quiso enviar más papiro, porque la biblioteca de Alejandría iba a quedar eclipsada por la biblioteca de esta ciudad de Asia Menor, entonces decidió no mandar más papiro. Al rey de esta ciudad, que se llama Pérgamo, no le quedó otra más que fabricar una especie de papel, pero ya no de papiro, sino de la piel de los animales, ¿no? A esto se le llama generalmente pergamino. Cuando la piel es de oveja o de cabra, se le llamaba pergamino. Si la piel era de becerro o sí, de becerra o de vaca, entonces se le llamaba vitela. Hoy en día para nosotros es muy difícil determinar si estamos ante una piel de res o una piel de oveja y por lo tanto a todo esto le llamamos en término general pergamino, pero algunos van a entrar a los detalles técnicos de esto no es un pergamino, es una vitela. Para este curso va a ser lo mismo, ¿sí? Y entonces, lo que queremos decir con esto es que cuando se inventó el pergamino en la ciudad de Pérgamo, por eso lleva ese nombre, em, se avanzó bastante. ¿Por qué se avanzó bastante? Bueno, porque el pergamino es más resistente que el papiro. El papiro es perecedero, el pergamino no. Y por eso muchos de los manuscritos que hoy en día nosotros tenemos, de los que son completos, de los que tienen prácticamente todas las páginas, pues están en pergamino, solo que el pergamino se inventó después. Bien, volviendo una vez más a nuestro análisis del texto, vemos nosotros que decíamos, hay errores en la Biblia, ¿sí? Hay errores. Y cuando tenemos manuscritos, pues tendemos a tener errores. ¿Qué hacemos con esos errores? ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la lectura correcta de un texto? A eso nos referimos con crítica textual. La crítica textual es la ciencia que determina o trata de determinar cuál es el texto original. Decimos, una vez más, los originales nosotros no los tenemos, existen. Si se lograra encontrar algún original, sería el hallazgo más grande de este siglo, pero no los tenemos. Lo que tenemos nosotros son copias de las copias. Los originales se escribieron, por ejemplo, si hablamos del Nuevo Testamento, y nos vamos a concentrar ahí, los originales se escribieron allá por el siglo primero. Pablo escribió a mediados del siglo primero. Las copias más antiguas que nosotros tenemos de esos originales datan del siglo segundo, inicios del siglo segundo, vamos a decir 50 años después. Entonces, lo más probable es que no sean copias de los originales, sino son copias de las copias de las copias de los originales, ¿sí? Las que nosotros tenemos. Más adelante hablaré de la crítica textual, ya su complejidad para que la entendamos un poquito mejor. Ahora estoy hablando de su razón de ser. Por último, quiero señalar aquí a este gran humanista que vivió en la época del Renacimiento, la época de la Reforma Luterana. Este señor se llamó Erasmo, ¿no? Y era de una ciudad holandesa, de Rotterdam. Por eso se le llama Erasmo de Rotterdam. Resulta que Erasmo es un humanista, entonces él aprende griego, aprende latín. Pues, toda la gente de esa época sabía latín. Pocos sabían griego, pero él aprende griego.
porque se acababa de inventar la imprenta. Entonces él hizo una edición impresa, es decir, ya con imprenta, de la Vulgata Latina, porque aún la Vulgata Latina, que es la Biblia que utilizaba la Iglesia Católica, la Biblia en latín, venía escribiéndose en manuscritos. Entonces hizo una edición de la Vulgata Latina y después se le ocurrió, ¿por qué no hago un Nuevo Testamento griego? Es decir, junto los manuscritos griegos que pueda conseguir, saco el texto más probable y entonces creo un manuscrito, o mejor dicho, un Nuevo Testamento en griego. Y entonces él crea este Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento de Erasmo no era tan bueno. El primero no lo fue. Él utilizó para su composición nada más 7 manuscritos griegos. Para Apocalipsis solo utilizó uno porque solamente uno de los que tenía Apocalipsis. E incluso se habla de que los últimos versículos de Apocalipsis no los tenía, así es de que los tradujo de latín al griego para ponerlos ahí. Entonces, su Nuevo Testamento no era muy bueno, pero él hizo varias otras ediciones, ¿no? 5 en total, 5 ediciones de ese Nuevo Testamento y posteriormente se le hicieron diferentes ediciones a ese Nuevo Testamento. A ese Nuevo Testamento se le llama Textus Receptus. Por decirlo así, en la última edición Erasmo utiliza 16 manuscritos griegos, que era lo que él tenía. De esos 16 manuscritos griegos, él trata de sacar el texto más probable, más original, hace, por decirlo así, una crítica textual, aunque la crítica textual no había surgido como tal, sino hace una simple crítica textual, algo parecido, para tratar de dilucidar cuál era el texto más correcto. Esos manuscritos que él utilizó no eran muy buenos. Bueno, depende de qué querramos decir por buenos. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos 4 manuscritos griegos. Tenemos aquí a la izquierda uno que solamente es un trocito de papel, de muy mala calidad. El segundo es más pequeño todavía, muy mala calidad. Diríamos nosotros que el último sería el mejor manuscrito, el mejor manuscrito. Pero resulta que el mejor manuscrito no es el último, sino el primero. ¿Y eso por qué? Bueno, el último es el mejor manuscrito en el sentido de que está en mejores condiciones, pero el primero es mucho más antiguo, el último es más reciente, entonces es de menor calidad. Aquí no importa qué tan bueno esté, esto es como, digamos, en dólares. El último sería un billete de $10 nuevo, nuevo, recién sacado del banco. El primero sería un billete de $100 todo gastado. Entonces pregunto, ¿cuál es mejor? Bueno, el último está en mejor estado y por lo tanto es superior en ese sentido, pero el primero tiene mucho más valor porque es más valioso. Entonces, eso sería lo mismo acá. Resulta que los manuscritos que utilizó Erasmo para hacer el texto, esos manuscritos databan más o menos del año 1000, es decir, 900 años después de que se escribieron los originales. Copias de copias de copias de copias de copias. Bueno, ¿cuántas copias se pueden hacer en 900 años? Entonces, del año 1000 en adelante databan esos manuscritos que hicieron el Textus Receptus. Nuestra Biblia Reina Valera es una traducción del texto griego. Ahí dice del texto griego original. Original en el sentido de que ese fue el idioma en el que Dios decidió revelar el Nuevo Testamento. Pero no eran los textos originales, si no los tenemos. Eran de ese Textus Receptus, de los 16 manuscritos mejores que tenía Erasmo, pero que databan del año 1000 más o menos. Y por eso es que en otras ediciones más modernas, como la nueva versión internacional, hay pasajes que no existen. Hay palabras o frases completas que se eliminan. ¿Y eso por qué? Porque en el transcurso del tiempo, Erasmo vivió en el 1500. 1600, 100 años, 1700, 200, 1800, 300, 1900, 400, 1000, 2000, vamos a decir 500 años. 500 años han pasado de que Erasmo existió.
Y eso significa que nosotros hoy en día tenemos acceso a más manuscritos. Él tenía acceso a 16 manuscritos. Nosotros tenemos acceso a más de 5.000 manuscritos que se han encontrado en el desierto de Egipto, por ejemplo, en el estómago de unos cocodrilos, en el Mar Muerto, en otro montón de partes. Se han encontrado manuscritos del Nuevo Testamento. Bueno, de hecho, los manuscritos del Mar Muerto no pertenecen al Nuevo Testamento, pero hay un pequeño fragmento, una copia de Marcos, que, bueno, no estamos seguros si es una copia de Marcos o no, porque hay unas palabras que se parecen a Marcos. Hay un debate erudito sobre eso. No se sabe realmente. Sin embargo, se han encontrado. El punto es que se han encontrado más de 5.000 manuscritos. Se han encontrado manuscritos muy antiguos. Tenemos, por ejemplo, nosotros aquí este texto sinaítico que se encontró en el 1800. O sea, estamos hablando ya de 300 años después de que existiera Erasmo, ya, de que muriera Erasmo. Este manuscrito se encontró en un monasterio en el monte Sinaí, allí, por eso que se le llama el manuscrito sinaítico, que es muy completo, muy bonito, y que data del siglo V, es decir, del año 400, 450, por decir algo. No tenemos el dato exacto, sí, estas son especulaciones, pero eso quiere decir que es un manuscrito 500 años más antiguo que el que utilizó Erasmo y por lo tanto de mucho mejor calidad, pero no lo conocía. Así también aparecieron papiros del siglo segundo, muy tempranito del siglo segundo, o inicios del siglo tercero, etcétera. Entonces, con el tiempo, nosotros conseguimos manuscritos mucho más viejos y mucho más numerosos que los que Erasmo utilizó en el Textus Receptus. Hoy en día se puede conseguir este Textus Receptus, o es el Nuevo Testamento en griego, con todos los versículos que tiene la Biblia King James en inglés, la Reina Valera en español, etcétera, y otras traducciones al español que son bastante antiguas. Em, ¿Qué pasa cuando tenemos 5.000 manuscritos? Que las diferencias entre un manuscrito y otro se notan. A esas diferencias se les va a llamar variantes. Pero ¿cómo sabemos cuál de ellas está en lo correcto? Cuando tenemos 3 o 4 variantes, ¿cómo sabemos cuál de ellas es correcta y cuál de ellas no? Pues bien, ese es el tema para la siguiente clase. Esto es todo por hoy. Hemos visto la crítica textual, su razón de ser. Para la próxima vez veremos crítica textual, su complejidad. Es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.